Bueno, buenos días, mis hermanos, que el Señor me los bendiga. Amén. Bueno, hoy comenzamos mientras están llegando, porque claro, se terminó la reunión tarde y entonces vamos a comenzar con lo que estamos, ¿verdad? En primer lugar, vamos a poner este momento en las manos de Dios, porque dice la palabra del Señor que todo lo que hagamos lo hagamos en el nombre de Jesús, que es nombre sobre todo nombre. Y vamos a dejar esta clase en las manos de Dios. Padre Celestial, te damos las gracias, Señor, por estos momentos, Padre, en los cuales tú estás pendiente de tus hijos, Señor. Estás mandándonos palabras de vida eterna y salvación, Padre, todos los días. Cada vez que nos exponemos a tu palabra, eres tú quien nos está hablando. Porque es tu palabra viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Te damos las gracias por depositar en nuestra vida tu palabra, Señor, que es lumbrera a nuestro camino. Bendice a las personas que están por venir, a las que estamos aquí también, Señor, las que nos ven por las redes sociales. Padre del cielo y de la tierra, mándanos, Señor, de tu sabiduría y de tu entendimiento. Que sea tu Espíritu Santo revelando esas verdades tan grandes y profundas que vienen de parte de ti. Y gracias por estos momentos tan especiales contigo, Señor bendito. Todo lo dejamos en tus santas manos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Muy bien. Yo quisiera preguntarles qué fue lo que vimos la clase anterior, porque antes de dar un paso adelante siempre tenemos que estar seguros de lo que estamos haciendo, ¿verdad? Entonces, vamos a ver qué fue lo que vimos la clase anterior. ¿Cuál fue el tema que vimos? Vamos a ver, ¿alguien me lo quiere recordar? ¿Cómo mostró Dios su amor por nosotros? ¿Cómo? Bueno, ese es un subtema del tema que vimos. El tema que vimos es qué motivó a Cristo a morir en la cruz por mí. ¿En qué lo resumimos? ¿Cuál es la respuesta de esa pregunta? ¿Qué motivó a Jesucristo a morir por mí en la cruz? ¿Qué fue lo que lo motivó? El amor sin miedo, sin temor, díganlo. El gran amor. Porque hay algo un poquito más que quiero añadir referente a eso. Recuerden que Jesucristo era Dios, ¿sí? Pero Él estaba en forma de hombre aquí en la tierra. Él perfectamente, si resucitó muertos, si curó enfermos, si dio vista a los ciegos, al cojo hizo andar, perfectamente se pudo haber bajado de la cruz, llamar a sus ángeles del cielo y decirle que lo bajaran. Pero no lo hizo por amor. El Padre, viendo a su Hijo crucificado en un madero, perfectamente lo pudo bajar de la cruz, aunque no hubiera querido Jesucristo. Pero no lo hizo por amor. Tampoco lo hizo Él por amor a nosotros. El Espíritu Santo también perfectamente pudo hacer que Jesucristo bajara de la cruz. O simple y sencillamente desaparecer la humanidad y no pasar por prueba semejante al unigénito Hijo de Dios. Pero los tres, que son un solo Dios, decidieron que por amor a nosotros iban a continuar hasta que dijera consumado es. Y otra cosa que quiero recalcar referente a ese tema es que no había ninguna otra solución para nosotros, para reconciliarnos con el Padre, sino únicamente mandar a Jesucristo para que nos salvara y nos diera vida eterna a través de su sacrificio en la cruz del Calvario. Mis pecados, mis maldades provocaron que esa fuera la única solución. Pero gloria a Dios en las alturas, hermanos, que hubo solución para nuestro problema. Y entonces pedir al Espíritu Santo que nos dé esa fortaleza para corresponder ese gran amor que tiene Dios
para con nosotros. Y como les decía en la anterior clase, no lo merecemos, no somos dignos. Es que de ninguna manera, hermanos, pero la sangre de Jesucristo, la vida de Jesucristo vale la pena, hermanos. Y eso es lo que nos hizo ser justificados, lo que nos hizo ser salvados y lo que nos hizo ser rescatados de la condenación y de la muerte eterna. Solo por Él y solo por Él. Que nos quede claro este tema para continuar sabiendo, no sabiendo, sino que afianzando los siguientes temas. Porque hoy vamos a ver un tema que si entendemos la vida de Jesucristo, vamos a entender qué es ser siervo de Dios. Vamos a definir un poco qué significa ser un siervo de Dios. Porque si ustedes ven, antes se definía bien a una persona como siervo. Era una persona que inclusive tenía un precio, era comprada. Otros libremente se ofrecían a ser siervos. Otros ya nacían en esclavitud. Ya en casas de reyes, inclusive en pueblos, ya se decía, bueno, esta determinada raza va a servir como siervos a nosotros. O sea, el que tenía más poder tenía siervos, ¿sí? Pero no nos vamos en esta ocasión no nos vamos a referir a ese tipo de siervos, sino que nos vamos a referir a los que somos siervos de Dios, o sea, los que estamos al servicio de Dios. Y ahí vamos a incluir al primero, a Jesucristo. Cuando vino en carne, cuando el Verbo se hizo carne, Él fue siervo de Dios. Y ustedes pueden decir, ¡oh, siervo de Dios! Pero si era el mismo Dios. Sí, era el mismo Dios, pero estaba en carne, para que me entiendan. Respiraba, tenía cuerpo, venas, arterias, o sea, era espíritu, alma y cuerpo. Siendo el mismo Dios, tuvo que hacerse siervo. Y ese fue el ejemplo que nos dejó a nosotros para que le sirvamos a Él. Y luego, eso es cuando no estaba en gloria. Pero ahora, ya estando en gloria, ahora le servimos a Él. Cuando vino en cuerpo, cuando vino aquí a la tierra y caminó entre nosotros, se hizo siervo para enseñarnos que teníamos que servirle a Él, o sea, a Dios. Se sometió al Padre, su carne, su espíritu y su alma se sometió al Padre para darnos a demostrar que nosotros de la misma manera nos tenemos que someter a Dios y a Él mismo, porque venció en la cruz del Calvario. ¿Lo vamos entendiendo? Entonces no es imposible el camino que nos enseñó Jesucristo, porque nos enseñó que no lo pudo hacer solo, sino que el Espíritu Santo estaba con Él y es el que está con nosotros hasta el fin. Muy bien, ¿qué es un siervo de Dios? Vamos a definirlo así. El siervo de Dios es aquella persona que sirve a Dios con todo su corazón, con toda el alma y con todas sus fuerzas. Quiere decir que con todo su ser, espíritu, alma y cuerpo le sirven a Dios. ¿Y qué significa servir a Dios? Estar sometidos a un amo y Señor. Y es ahí donde muchas veces en lo natural cometemos el error de servir a veces sin saberlo a otros señores que no es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Inclusive cuando estamos en el trabajo y no compartimos de Dios, entonces nosotros nos estamos haciendo esclavos de ese Señor al que le firmamos un contrato. Porque resulta que nosotros somos siervos del cual se adueña parte de nuestra vida. Satanás muchas veces se adueña de nuestras finanzas. Y nosotros, porque necesitamos resolver un problema económico, venimos y firmamos un contrato que nos puede quitar hasta la paz, robar la paz.
robar la bendición. Tal vez no es el momento de hacerlo, pero como lo necesitamos ya, no tenemos nuestra confianza puesta en Dios, pues venga a firmar un contrato con otro señor que no es mi Dios. ¿Lo vamos entendiendo? Entonces, ese señor se hace parte de mi finanza. Y luego cuando yo no pueda pagar, se hace se hace dueño de mi vida, porque me roba la paz, me roba la tranquilidad y tengo que vivir para pagar la deuda. Les pongo un pequeño ejemplo para que entendamos. Muchas veces empezamos a servir a otros señores a través de las drogas, a través del alcohol, algo que nos haga dependientes, entonces nosotros nos volvemos siervos y esclavos de aquello que nos pone cadenas. Pero Cristo vino a dar libertad, a romper toda esclavitud y toda cadena. Eso es, y fíjense, cuando ustedes creen que ser siervo de Dios es estar atado al Señor y con cadenas delante del Señor, y todo lo contrario, ser siervo de Dios es ser libre. Soy un siervo libre para servir a mi Señor, sin reservas ni condiciones. Te seguiré. Y ahí no hay reservas, ahí no hay condiciones. Empiezo a abrir mi boca para dar las buenas nuevas de salvación a los demás. Eso es ser un siervo de Dios. No aquel que está esclavizado con un castigo. Y tengo que hablar de Dios. Es que si no me voy al infierno si no hablo de Dios. No se trata de eso, hermanos, sino saber quién es el dueño de mi vida, quién es el centro de mi vida. Porque ahí donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. Pues mi tesoro está en Jesús. Jesús es mi tesoro y ese es el que yo comparto. De la abundancia del corazón habla la boca. Pues aquí está la palabra de Dios abundando en mi vida y eso es lo que yo estoy mostrando a los demás. Entonces yo ya no soy un siervo esclavo, soy un siervo libre, para que me entiendan, para servir a mi Señor y mi Salvador. Muchas veces el trabajo me hace ser su siervo y no estoy sirviéndole a Dios como le corresponde. Me roba mi tiempo para Él y muchas veces lo voy dejando en segundo plano. Y entonces entramos a aquella parábola de que el sembrador, ¿verdad? Tenía ahí su terreno y puso a trabajar algunos, unos trabajaron y otros no, o el de los talentos. Entonces el Señor es así y lo vamos dejando, siempre nos da trabajo que hacer, hermanos. Entonces nosotros siempre vamos a ser siervos de Dios, siempre y cuando lo querramos. Recuerden también que no podemos servir a dos señores, porque amaremos a uno y aborreceremos al otro. Entonces hay que siempre dar el lugar que le corresponde a Dios. Y como siervo de Dios, saber que esta es mi causa. Esta es la razón por la cual yo voy a pelear, si es posible, hasta la muerte, pero sigo siendo hijo de Dios, ¿verdad? Y no me dejo robar el título. Muy bien, entonces eso es ser siervo de Dios. No que sí, yo le adoro al Señor con toda mi alma, pero es que el cuerpo no me da la fuerza. ¿Por qué? Porque lo canso. Porque trabajo no 8 horas, sino que 20,000 horas al día. Si es posible, si hubieran 25, las trabajo. Porque creo que es lo mejor para mí y para mi familia. Pero créanme que al final vamos a darnos cuenta que lo mejor que podemos hacer es poner la mirada en el reino de Dios y aprender que lo demás es añadido. Y que con mi fuerza yo no voy a lograr llegar a donde tengo que llegar, sino que siempre voy a estar limitado. Muy bien, otra parte que es muy importante mencionar acerca de ser siervo de Dios es cómo podremos llegar a ser verdaderamente siervos de Cristo. ¿Cómo? ¿De qué manera? Pues obedeciendo a su amo, o sea, a Dios y no a mí mismo. Si yo ya lo hice dueño de mi vida, pues, ¿qué tengo que hacer? Obedecer. Así como que cuando mi padre natural, mi madre natural, ¿verdad? Que aquí de la tierra, o si yo no tuve la oportunidad de tener padres, estuve con la tutela de alguien, pues yo voy a obedecer a esa persona, ¿sí? Porque se lo debo. Entonces, más a Dios, que se lo merece todo, que dio su vida por mí y sin merecerlo. Yo no se lo pedí, mas sin embargo, por su amor,
Él lo hizo. Por amor a Él mismo, se dio a sí mismo y se despojó. Entonces, así puedo llegar a ser siervo de Dios, obedeciendo todo lo que está escrito en su palabra, sus mandamientos, sus estatutos, ponerlos en las tablas de mi corazón. Luego también ocupando la mayoría de nuestro tiempo sirviendo a nuestro Señor. Hermana, pero usted me manda a servir a Dios en el trabajo. Yo estoy trabajando. Yo no estoy hablando, no puedo hacer yo allí testimonio vivo, diferencia. Yo soy embajador de Cristo a donde yo quiera que voy. El embajador es el que representa a un país en cualquier lado, en lo natural, ¿verdad? Pues si a mí la palabra me dice que yo soy embajador de Cristo y sobre todo real sacerdocio, porque recuerdan que eran los sacerdotes los que representaban a Dios delante del pueblo antes, ¿no? En el Antiguo Testamento. Pues ahora todos somos esos sacerdotes. En cualquier lugar que vayamos, somos la luz. Somos embajadores de Cristo. Allí en mi lugar de trabajo que digan, esta persona es diferente. Veo que tiene oportunidad de mentir, de robar y no lo hace. ¿Por qué? Porque Cristo vive en mí. Y entonces empiezan a preguntar, hey, ¿y vos por qué hablas así? No, porque ¿sabes que yo voy a la iglesia? A la iglesia. Y yo empiezo a ser embajadora de Cristo allí. ¿Sí? Yo no le estoy dando mi tiempo a Dios. Estoy en una reunión como sea. Estoy hablando de Dios. Le estoy dando estoy sirviendo a Dios de esa manera. No solo cuando vengo a la iglesia y tengo un ministerio o inclusive estoy aquí en la clase. No solo aquí le voy a servir a Dios de esta manera. A donde yo quiera que vaya. Porque recuerden que Cristo, el Espíritu Santo está en mí. Por lo tanto, lo tengo que dar a demostrar a los demás. De eso se trata. Demostrar a quien vive en mí. Porque ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Eso es lo que yo estoy aprendiendo. Y eso me hace ser verdaderamente un siervo de Dios. Que donde yo quiera que voy, le estoy sirviendo a Él. Hablando de Él. Hablando de cómo me rescató y cómo puede rescatar a los demás. Otra manera de ser siervo, de saber si yo soy siervo de Cristo, es demostrándonos a nosotros mismos y entronando a Jesucristo en nuestro corazón. Por eso les decía, de la abundancia del corazón habla la boca. Si yo estoy muy enamorada de mi marido, yo solo voy a venir a hablar de mi marido. Y de Dios ni me voy a acordar, porque como estoy tan enamorada y mi corazón le pertenece a mi marido, pues solo de él voy a hablar, ¿verdad? Pues no. O si estoy muy enamorada de mis hijos, ay, que mi hijo ahora está en la universidad y está estudiando medicina y va a ser un gran médico. No digo, porque la misericordia de Dios me ha permitido pagarle a este muchacho la universidad. Y a través de eso él está recibiendo ejemplo de vida. Esa es la mejor herencia que les podemos dejar a nuestros hijos, hermanos. Entonces es allí cuando ponemos a Cristo en nuestro corazón. Él es el centro de nuestra vida. Él es el dueño de nuestra vida. O sea, ya no me pertenezco. O sea, les tengo malas noticias. Cuando aceptamos a Jesucristo como Señor y Salvador, ya ni la vida nos pertenece. Mejor, ya no nos pertenece, porque el que quiera su vida la va a perder, hermanos. Estamos hablando de vivir la vida. ¿Saben qué es vivir la vida realmente? Vivir la vida aquí en esta tierra, hacer lo que yo quiera. Eso es vivir la vida, la verdad. Aquí en la tierra, en malos términos. Y eso se llama pecado. Porque si yo hago lo que yo quiera, yo no estaría aquí. Ni haría lo bueno, haría lo que yo quiero. Ser rebelde, ser mala, ser egoísta, ser mentirosa, ser orgullosa, buscar lo mío propio, pisotear a todo el mundo, olvidarme de que existe el prójimo. Eso es ser yo mismo, la verdad. Pero vivir la vida como siervo de Dios es encontrar la vida eterna y la salvación. Al contrario de vivir la vida que yo quiero, que ahí queda más corta, más humillada y más terrible que nada, hermanos. Entonces, por eso dice la palabra, el que ame su vida la perderá, pero el que haya la vida, ¿verdad? Que el que encuentra a Jesucristo, ese es el que tiene verdaderamente vida. Otra manera de saber ¿cómo soy, si soy yo siervo o no de Jesucristo? Es viviendo, y creo que este es el punto más difícil, viviendo como Jesucristo vivió, o sea,
obedeciendo siempre al Padre hasta el fin. Es que cuando nosotros vivimos obedeciendo al Padre, es que donde quiera que estemos, porque vamos a tener que trabajar, pero allí también voy a ser luz en medio de la oscuridad. Que voy a tener que salir con mi familia a algún sitio, pero me voy a comportar como hijo de Dios. Eso significa vivir la vida de Jesucristo, o sea, vivir su ejemplo a donde quiera que vayamos. Porque el hecho de venir a la iglesia no nos somete a que solo ¿cuántas horas podemos estar aquí en la iglesia? 3, 4, 5 horitas. Eso no nos garantiza de que estamos viviendo la vida que Dios quiere. No, también cuando yo salgo de estas paredes, sí, porque la iglesia soy yo tengo que llevar la iglesia y yo me muevo a donde sea. Pues si yo soy la iglesia va conmigo a todas partes. Jesucristo va conmigo a todas partes. No, Jesucristo no es un quita y pon, ¿verdad? Porque entonces seríamos hipócritas. Nos ponemos una careta de buenos hermanos aquí y después salgo y me quito la careta y soy la diabla, ¿sí? Entonces eso significa viviendo como Jesucristo vivió, obedeciendo siempre al Padre hasta el fin. Nuestro Padre Celestial quiere que seamos fructíferos, y despojarnos de nosotros mismos, así como Jesucristo se despojó de sí mismo para que el poder de Dios fuese completo en él. Porque muchas veces estamos llenos de orgullo, de soberbia, de que todo lo sé, de autosuficiencia, o sea, viviendo una vida que yo creo que la puedo controlar, cuando no. Y cuando las cosas se me salen de control es cuando yo me doy cuenta que yo, por mis propias fuerzas, no llego a ningún sitio. Que necesito verdaderamente someterme, rendirme a Jesucristo para que Él controle mi vida y todo me vaya bien, porque Él sabe lo bueno que yo necesito, hermano. Por eso el Espíritu Santo gime con gemidos indecibles, porque Él sí sabe de lo que nosotros tenemos necesidad. Nosotros no llegamos ni a nada. Nosotros vemos satisfacer nuestra necesidad conforme a lo que vemos en lo natural. Me falta dinero, me falta trabajo, me falta comida, me falta allí se limita mi necesidad. Allí, pero no voy viendo lo que verdaderamente necesito, que es gozo, paz, mansedumbre, templanza, porque unas veces vamos a estar bien y otras veces vamos a estar mal. Podemos estar bien y si nos viene la enfermedad, ¿sí? Entonces el Espíritu Santo sí sabe de lo que tenemos necesidad. Entonces de esas cosas que no se ven, aquellas que nos roban la paz, que nos roban la calma, la tranquilidad, la seguridad, esas cosas que el Espíritu Santo sabe que necesitamos, esas son las que le pide al Padre y Él nos da conforme a sus riquezas en gloria. Y si Él nos quiere dar algo material, pues gloria a Dios, bien recibido, viene de sus santas manos. Pero antes de eso, primero va a trabajar en nuestro corazón, eso no lo duden, hermanos. Entonces, démonos cuenta que eso es lo que quiere el Padre Celestial, que demos frutos, porque cuando damos frutos significa que estamos viviendo la vida que Él quiere que vivamos. ¿Verdad? Empezamos a ser misericordiosos, bondadosos, buenos. Empezamos a bendecir a las personas, a transmitir la paz que Dios nos da a nuestras vidas, el gozo que Dios nos da a nuestras vidas a los demás. Y eso es una joya incalculable, hermanos. La verdad es que vivir para Cristo es lo mejor que nos puede pasar en la vida. Y miren qué gran lección nos da Jesucristo referente a este tema. Porque Él, estando limitado en un cuerpo, se hizo siervo. Siendo Dios todopoderoso, si multiplicó panes, multiplicó peces, del agua sacó vino. O sea, ¿qué es lo que no podía hacer Jesucristo? Porque tenía el Espíritu Santo de Dios. Él pudo haber dicho, si yo aquí también puedo ser poderoso y toda la humanidad se puede rendir a mis pies. No. Él se rindió a los pies del Padre para darnos a entender que de Él provienen todas las cosas.
aún estando en la condición de hombre. Por eso dice, se humilló a sí mismo, reconociendo que hay un Dios en los cielos, que su Padre estaba en los cielos. Y en esa condición de hombre tenía que humillarse delante de Él. No se humillaba porque Él mismo era Dios, pero tenía esa carne, esa parte humana que tenía que rendirle al Padre. ¿Vamos comprendiendo? Entonces ese es el ejemplo que Jesucristo nos enseña, porque el Dios que envió las palabras de Dios habla. Pues Dios no da el Espíritu por medida. O sea, Dios da el Espíritu Santo sin medida para que nosotros logremos eso. Imagínense, Jesucristo, siendo todopoderoso, todo lo sabía, se humilló a sí mismo. Y nosotros, porque estudiamos para licenciados, porque venimos de un apellido de alta alcurnia, nos creemos la gran cosa y somos simples mortales. Y muchas veces no reconocemos a Dios por eso. Cuando Dios nos manda a humillarnos delante de Él, porque en realidad no tenemos nada. Sin Él no tenemos nada. Esas cosas nos van a, en algún momento de nuestra vida, si no las sabemos manejar, nos van a llevar al camino de perdición y muerte eterna. ¿Y de qué nos sirvió todo eso, hermanos? Y nos damos cuenta que la respuesta sigue siendo Dios para nuestra vida. Entonces, en Filipenses 2, del 5 al 11, nos recalca aún más Jesucristo el estilo de vida que quiere que vivamos mientras estemos aquí en la tierra. Que ningún título, que ninguna posesión material, que nada de este mundo nos diga que ese es el valor que tenemos, sino que el verdadero valor nos lo dé el ser llamado hijos de Dios, sea que tengamos mucho, sea que tengamos poco, en la escasez, en la abundancia. Pablo seguía siendo del Señor. Pablo lo entendió y lo reconoció. Imagínense que Pablo era de las mejores familias de judíos, tenía 2 nacionalidades, a los pies de los mejores maestros. Saulo, ¿verdad? Antes de venir a ser Pablo, ahí su vida cambió, ya no tenía nada y ya no le importaba nada de lo que tenía, porque había encontrado la vida, la verdadera vida, que era Jesucristo. Entonces, en Filipenses 2, del 5 al 11, dice, haya pues en vosotros este sentir, oigan bien, ese sentir, porque él era humano, que hubo también en Cristo Jesús, en cual, siendo en forma de Dios, imagínenselo, en los cielos, con sus ángeles, rodeado de toda la corte celestial, los 4 seres vivientes y 24 ancianos, arrojando coronas delante de él, siendo en forma de Dios, imagínenselo ahí, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Él no podía decir, pero aunque esté en este cuerpo mortal, yo sigo siendo Dios y tengo todo a mi disposición y puedo hacer todo lo que yo quiera. No, porque no vino en esa forma. No vino a un palacio a nacer, vino a nacer en un pesebre. Inclusive no había lugar para donde él pudiera recostar sus preñeces. En el momento que iba a tener a Jesucristo no había lugar donde ponerse, sino un pesebre rodeado de animales. Hermanos, no vino a un palacio. Miren, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. No vivió en un palacio, no tuvo lujos, no tenía ni dónde recostar su cabeza. Padeció. Trabajaba algunas veces y otras veces se pedía ofrenda para sus viajes de una ciudad a otra. Siendo Dios, no se aferró a eso, porque lo pudo haber encontrado donde él quisiera. Si Dios des en cuenta que mandó, no me acuerdo a quién, a buscar a un pez y dentro de la boca del pez había dinero. ¿Se dan cuenta?
¿Qué es lo que no podía hacer él? Pero no se aferró. Durante estuvo en este cuerpo, aquel era Dios y podía hacer las cosas. No se aferró, sino que se despojó a sí mismo, se olvidó, se desterró del cielo, para que entiendan, se quitó, se desterró del cielo y vino a esta mortalidad, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual, allí vemos la recompensa de todo esto. Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Y esto fue lo que ganó por un tiempo, hermanos, 33 años de su vida, esperando pacientemente, haciendo la voluntad del Padre, 33 años de su vida. Y eso que solo fueron 3 años de ministerio. Y en 3 años de ministerio revolucionó al mundo entero y vino a traer el reino de Dios a nosotros. En 3 años. Yo pregunto, ¿cuántos años tenemos de ser hijos de Dios? De haber reconocido como Señor y Salvador. ¿Y qué hemos logrado en ese tiempo? Y Jesucristo en 3 años, haciendo la voluntad del Padre, hizo que el mundo entero se rindiera a los pies de Cristo. En 3 años. ¿Cómo sabré si estoy siendo un verdadero siervo de Dios? Entonces, si Jesucristo se despojó a sí mismo, yo creo que esto me tiene que ayudar a mí a confrontarme. ¿Dónde queda mi orgullo? ¿Dónde queda mi soberbia? ¿Dónde queda mi saber todo lo que yo que todo lo sé? Aquí en mí que nadie me diga porque yo me sé la Biblia del Génesis al Apocalipsis. ¿Dónde queda todo eso? En nada, hermanos. Delante de Dios, del que todo lo puede. El omnipotente, omnipresente, queda en nada, hermanos. Entonces por eso él decía, sed manso y humilde como yo lo soy, porque ese es el mejor camino. Dios trabaja con los mansos y humildes de corazón. La misma palabra de Dios dice que a los altivos los ve de lejos, a los orgullosos los ve de lejos. Entonces necesitamos ser siervo de Dios. A través de las escrituras vamos a ver de qué manera, ¿verdad?, confrontarnos un poco y decir, esto sí me está dando una pauta a mí para verdaderamente saber si soy o no soy un verdadero siervo de Dios. Vamos a hacer el ejercicio de autocompletación y vamos a comenzar con el inciso A, Mateo 6:33. Hermanito Rodrigo, búsquemelo y me lo lee. ¿Ah? ¿Se lo leo allá? Sí, Mateo 6:33, el inciso A. Me lo busca, Mateo 6:33 y me lo lee. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Gloria a Dios. Si yo estoy siendo un verdadero siervo de Dios, entonces quiere decir que yo estoy poniendo primero la mirada en el reino de Dios. Y lo demás lo estoy esperando con ansias. Me estoy esforzando y siendo valiente, pero estoy esperando esas añadiduras. Cuando yo no busco las cosas y dejo que Dios me las ponga en las manos porque yo me he esforzado y he sido valiente, esa es la mejor recompensa que podemos tener, hermanos. A veces hay que hacer tratos con Dios para que Dios sea verdaderamente el dueño y Señor de mi vida.
Muchas veces hay cosas que nos separan un poco de Dios, como por ejemplo el tiempo. A veces por el trabajo no nos podemos acercar como quisiéramos acercarnos a Dios. Pues empezar a tener un trato especial con el Señor. Padre, si este trabajo me está quitando tiempo para tener una verdadera comunión contigo, siento que me está sirviendo de estorbo, ayúdame a encontrar otro trabajo, pon gracia en la vida de otras personas para que yo pueda encontrar un trabajo donde yo pueda servirte a ti y que no sea una piedra de tropiezo en mi vida. Ese es hacer un trato especial con Dios. Cuando llegamos a ese punto es que queremos ser verdaderamente siervos de Dios. Entonces estoy poniendo primero el reino de Dios y su justicia, ¿verdad? La mirada en el reino de Dios y estoy esperando las añadiduras. No estoy esperando el trabajo de mis sueños si me acerco a Dios. Ojo, porque estoy buscando primero la añadidura y después el reino. No, pero si yo anhelo servirle a Dios con todo mi corazón, estar un día dando clases de discipulado, estar un día recibiendo a las personas en la entrada, estar sirviendo en el banco de alimentos, si yo anhelo eso en mi corazón, créame que Dios va a conceder las peticiones de nuestro corazón y no nos va a hacer falta de nada. Porque así es el Señor, sus promesas son verdad. Entonces, ¿cómo queda el inciso A? Cuando busque primeramente el reino de Dios y su justicia. O sea, cuando practique todo lo que le agrade a Dios. Busco el reino de Dios y su justicia. Dios es justo y da a cada quien lo que le corresponde. ¿Sí? Si en lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Inciso B. Hermanita Alba, Mateo 20 del 26 al 28. Mateo 20 del 26 al 28. Hermanita Alba. Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacer grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, y para dar su vida en rescate por muchos. Y todavía nos dice el versículo, como el Hijo del Hombre no vino a ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Nos da todavía el ejemplo el Señor, que si yo me quiero hacer el primero, el mayor, mejor es dar que recibir. Entonces, ¿cómo queda el inciso B? Cuando aprenda a servir a mis hermanos y no a ser servido. Porque Jesucristo vino a servir. Él mismo lo dijo, yo vengo a servir, a ser siervo, a hacer la voluntad de mi Padre. ¿Verdad? De esa misma manera nos está mostrando Él que nosotros venimos a servir y no a ser servidos. Inciso C, Ariel, léame Mateo 25 del 31 al 40. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, cuando te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber, y cuando te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos, o cuando te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti. Y respondiendo el rey les dirá:
De cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Gloria a Dios. Volvemos al tema de que somos imagen y semejanza de Dios. Y todo lo bueno que yo hago por ustedes o que ustedes hacen por mí es como que lo estuviera haciendo al Padre, porque somos sus hijos. Entonces, otra manera de saber si estoy sirviendo a Dios es cuando aprenda a hacer el bien a mis hermanos, como si fuera a Cristo a quien le sirvo. ¿Sí? Cuando aprenda a hacer el bien a mis hermanos, como si fuera a Cristo a quien yo les sirvo. El bien, ¿verdad? A mis hermanos. Muy bien, hermanita Miriam, Lucas 9:23. Y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Gloria a Dios. Y fíjense bien, esto de tomar la cruz y seguir a Cristo. Muchas personas dicen, pues agarro todas mis cargas y mis problemas y los llevo a cuestas y sigo a Cristo. Cuando Él me está diciendo más bien que deje mis cargas en Él. Entonces no es eso. Cuando la cruz era sinónimo de muerte. Cuando dice Jesús que yo tome mi muerte, es que tome su muerte. Y ahí me estoy negando yo porque estoy haciendo la voluntad del Padre. De eso se trata, cargar la cruz. Que llevo la muerte de Cristo en mi vida, o sea, muero a mí mismo y vivo para Jesucristo. Eso significa cargar la cruz, morir a mí mismo, matar mi propio ser, ese malo, egoísta, jactancioso, orgulloso, ese muere en mí. Y viene la vida de Jesucristo a mi vida. Y eso es lo que voy a representar yo a las naciones. Porque aparte de traer la muerte a mi vida, no hablo de una muerte física, hablo de esa muerte a la carne, a los deseos de la carne. A esa muerte se refiere. Y si yo le sigo a Cristo, entonces yo estoy siendo allí discípulo del Maestro. Y estoy reflejando la vida de Jesucristo en mi vida para testimonio a los demás, de que Cristo cambia y transforma a las personas, ¿verdad? Y todo para bien. Entonces es eso, llevar la cruz de Cristo. No significa que me voy a latigar, ¿verdad? El sufrimiento, no, sino que voy a hacer, con esto estoy diciendo, hago de la misma manera que lo hizo Jesucristo, la voluntad del Padre. Muero a mí mismo y Cristo ya vive en mí. Inciso D queda entonces, cuando me niegue a mí mismo, o sea, a lo que me gusta, cuando tome la cruz cada día, y no solo cuando me conviene, o sea, cuando sufra por amor a Cristo y lo siga, sin importar los sufrimientos que vengan a mi vida. Porque fíjense que en esto no es cualquiera, hermanos, porque cualquiera puede decir, ser cristiano sí es lo mejor que me puede pasar en mi vida, pero también no es fácil, no es un camino de rosas. Ya lo vimos en el costo del discipulado. Jesucristo no nos ofreció un mar de rosas, ni fama, ni fortuna, ni dinero. El que va a buscar a Cristo por eso, pues malo. Lo que andamos buscando es vida, hermanos, vida eterna y salvación. O sea, la misma vida de Jesucristo en mi vida para poder estar con Él un día. Y eso que si me lo quiere añadir, lo demás que me quiera añadir, que me lo añada, ¿verdad? Pero es muy difícil la vida de seguir a Cristo, porque es negarme a mí mismo, ser yo misma. Una persona que está acostumbrada a mentir, imagínense dejar de mentir. Eso solo lo puede hacer, por eso necesitamos al Espíritu Santo de Dios en nuestra vida. Porque por sí nosotros no. Cuando vemos los cambios y vemos los frutos que Dios quiere que demostremos en nuestra vida, es donde podemos decir, ya no vivo yo. Es el Espíritu Santo en mi vida. Ya Cristo vive en mí, como lo decía Pablo, después de su conversión, porque lo entendió. Eso es negarse a uno mismo, tomar la cruz
y seguir al Maestro. Y allí es donde yo soy un verdadero discípulo de Jesucristo. Hechos 20:35, ¿me lo va a leer Sergio? Sergio, léame aquí, mi amorcito. En todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo, pues bienaventurado es dar que recibir. Gloria a Dios. Es más bienaventurado dar que recibir. Ponernos en el lugar del otro. Como les decía la vez anterior, como que si ustedes estuvieran viendo en un espejo. Ese es la otra persona es el reflejo de ustedes mismos. Así quiere Dios que amemos a los demás como a nosotros mismos, ¿verdad? Entonces, cuando yo empiece a trabajar así de esa manera, ayudar a los necesitados, entonces estoy recordando las palabras de Jesús que dijo, es más bienaventurado dar que recibir, y ahí soy verdaderamente siervo de Jesucristo. Entonces, cuando trabaje con alegría, ¿verdad? No entristecidos, y ayude a los necesitados, y recuerde que es más feliz, o sea, bienaventurado el que da que el que recibe. Hay muchos por ahí que dan, sí dan, pero para que les digan, uy, qué bueno es el futbolista tal, qué bueno es el rey, qué bueno es el presidente, para que los vean, pero su corazón está muy alejado de Dios. No le están dando honra y gloria al que se lo merece, ¿verdad? Entonces tiene que ver mucho también de la disposición del corazón. No para que digan que es el buen hermano, que da al otro, que da ayuda al necesitado. No, sí, no es necesario tocar trompetas ni anunciarlo en las redes sociales que somos buenos, porque bueno es solo Dios, hermanos. Lo estamos haciendo de corazón y para la honra y la gloria, ¿verdad? Muy bien, inciso F, hermana María. Si me lo lee María Palacios. Sobrellevar los unos las cargas de los otros y cumplir así la ley de Cristo. Amén. Mucho que decir aquí, porque yo todas las cargas las tengo que depositar en Dios, ¿verdad? Entonces cuando dice el Señor, sobrellevar los unos las cargas de los otros, ¿qué tengo que hacer? Aquí hay una palabra clave. ¿Cómo se llama? Si yo tengo que sobrellevar sus cargas, ¿cómo puedo hacer yo eso si son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 hermanos y con familia? ¿Cómo puedo yo sobrellevar esa carga de ustedes? ¿Cómo? Orando. Orando, gloria a Dios. Ahí soy verdaderamente siervo de Jesucristo. Cuando yo oro, por eso orar los unos por los otros, amándonos de corazón. Si yo los amo a ustedes, yo voy a orar por ustedes para que estén viniendo siempre a recibir la palabra de Dios, no verme a mí, ¿sí? Ni ver cómo doy la clase, ni decir, ni para que vean a la espectacular maestra, no, para que tengamos en este momento de una hora un encuentro con Jesucristo a través de su palabra. Por eso hay que orar, para acercarnos cada día más a Dios los unos por los otros. Y allí estamos sobrellevando las cargas los unos a los otros, ¿verdad? Y cumpliendo la palabra de Dios como Él manda. Entonces el inciso F queda, cuando aprendamos a sobrellevar las cargas los unos de los otros, o sea, los problemas, aflicciones y su dolor, así como Cristo cargó nuestro pecado en la cruz del Calvario, orando por esas necesidades. Todos tenemos necesidades, hermanos. Y la única manera, se los puedo decir yo con toda propiedad, que todo eso se descargue de nuestra vida es orando, porque hay cosas que tienen solución y otras que no. Pero Dios es el Dios de los imposibles. Y ahí está la oración, platicando con Dios, pidiendo a Dios, clamando a Dios. Inciso G, hermana Loreta, Efesios 4:2, ¿me lo puede leer? Sean siempre humildes y amables,
Sean pacientes unos con los otros y tolerantes las faltas, y tolérense las faltas por amor. Amén. Esa es la versión nueva traducción viviente, ¿verdad? Muy bien. Y es lo mismo. O sea, aquí la palabra clave es soportándonos. Es que hay que soportarnos, hermano. ¿Saben qué es? Ya no te soporto a que soporto. O sea, yo voy a soportar por amor. Si Jesucristo nos soporta a toda la humanidad, hermanos. ¿Qué es un hermanito que no podemos soportar, verdad? Uno, es uno, o dos o tres. O sea, soportémonos por amor. Si tenemos a Cristo y el amor de Dios está en nosotros, nos vamos a soportar los unos a los otros y vamos a tener paciencia. Que aquí el que juzga, aquí el que pone el punto sobre la i, no soy yo, porque yo soy siervo del que dice a todos sí o no. Y si yo lo tengo eso claro, yo no voy a intervenir en nada, hermanos, sino que voy a orar y que todo se dé en el tiempo de Dios, porque para eso estamos, ¿verdad? Gobernados por nuestro Señor Jesucristo. Y ahí sois verdaderamente siervo. Entonces, ¿cómo queda el inciso F? Cuando sea humilde y manso y soporte con paciencia a mis hermanos. Hay algunos que hasta han sacado la famosa expresión, yo soy manso pero no menso. Ojo, ojo con eso. Mucha mansedumbre y mucha templanza y mucho espíritu de poder y de dominio propio pedirle a nuestro Padre Celestial. Inciso H, y ya vamos a acabar. Filipenses, sí, es humilde, manso y soporta. Y soporte con paciencia a mis hermanos. Inciso H, Filipenses 2:4, hermanita Francisca. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Volvemos al tema del reflejo. Aquí ya es mirar, no solo viendo lo mío. Me salvo yo y los demás que se los coma el tiburón. No, ¿verdad, hermanos? O todos en el barco o todos en el río o en el mar. Pero nadie se puede quedar sin algo, ¿verdad? O todos o nadie. ¿Sí? ¿Seremos capaces de dar nuestro lugar a otro? Yo creo que si nos ponemos a pensar en Jesucristo, no lo dudaríamos. Si Jesucristo fuera el dueño y Señor de mi vida, no lo dudaríamos. No lo dudaríamos en dar nuestro lugar por otro. No lo dudaríamos. A eso queremos llegar. Por eso estamos creciendo en gracia y en sabiduría, para llegar a ese punto de amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Muy bien, entonces inciso H queda cuando no me preocupe por mi beneficio, sino por el beneficio de los demás. Que me preocupe porque ustedes estén bien, con aire acondicionado, que no lo he logrado, ya lo tengo ahí al otro lado, pero ya nos lo van a poner, hermanos, ya empecé a abogar, estoy haciendo la voluntad de Dios, buscando que nos pongan aire, que nos vamos a freír. Pero Dios tiene siempre misericordia. Hay que dar gracias en todo tiempo, hermanos. Por el calor, por el frío, ¿verdad? Que si hubiera un frío terrible nos morimos de frío, ¿verdad? Y si hay calor nos morimos entonces. Vamos a ver, inciso H. Y por último, Juan 12:26, que es el inciso I. ¿Quién le falta leer? Jason. Me encanta ese nombre, Jason. Es que como que es un nombre bien sofisticado, ¿no? De la pipiris nice. Juan 12:26, Jason. Si alguno me sirve, sígame. Y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Ay, santo. Aquí les voy a remarcar, allí también estará mi servidor. Y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Y queremos ser los amos, ¿no? No, yo quiero ser siervo de Jesucristo. Definitivamente. Renuncio al título de condesa. Definitivamente quiero servir a Cristo. Entonces, yo creo que el Señor a través de las Escrituras siempre nos lleva a un punto. Cuando espere recompensas,
no de los hombres, sino de Dios. ¿Y por qué nos ponemos a llorar si hemos hecho algo y el pastor no lo reconoce? ¿Y por qué nos ponemos a llorar si estamos allí haciendo muchas cosas y el líder no lo reconoce? Miren, que lo reconozca primero Dios, que es el que da las recompensas y las mejores recompensas, ¿verdad? Porque para Él trabajamos, para Él vivimos, para Él nos esforzamos y a Él es quien servimos. Entonces es mejor esperar, ¿verdad? Lo que viene de Dios. Entonces, ¿cómo voy a saber yo si soy un verdadero siervo de Dios? Bueno, cuando busque primero el reino de Dios y su justicia, cuando aprenda a servir y no ser servido, cuando aprenda a hacer el bien a mis hermanos, cuando me niegue a mí mismo, tome mi cruz y siga a Jesucristo, cuando yo trabaje con alegría y ayude, y es mejor dar que recibir, cuando aprendamos a sobrellevar las cargas los unos por los otros, cuando sea humilde y manso, cuando no me preocupe por mi beneficio y cuando espere recompensas no de los hombres sino que de Dios. Si usted está dentro de esta lista, si varios de estos puntos le caen como anillo al dedo a su vida, gloria a Dios porque es un siervo de nuestro Padre Celestial. Si le falta una o dos, y esto que no es toda la lista, es uno de los pocos puntos de los cuales nos da el indicio de que sí somos verdaderamente siervos de Dios. Tratemos de llenarlos, hermanos, por eso estamos aprendiendo, ¿verdad? Y saber que Jesucristo inclusive no solo sirvió de sí mismo, sino que su vida la puso y la rindió a los pies del Padre por amor a otros, ¿verdad? Entonces allí vamos a ser, por eso cuando les decía al principio, cuando entendamos la vida de Jesucristo, ahí vamos a aprender a ser verdaderamente siervos. Que Él siendo Dios, siguió en su condición de hombre, así murió y resucitó, y fue por eso exaltado, y se le dio nombre sobre todo nombre. Entonces imagínense qué podríamos lograr nosotros si seguimos su ejemplo. Si a Él se le dio un nombre sobre todo nombre, a nosotros se nos va a dar una morada celestial, una corona de vida eterna, vestiduras blancas y por toda la eternidad, no por un tiempo limitado. Las vestiduras de este mundo se desgastan, las fuerzas se desgastan, la vida se acaba en lo natural, pero hay una vida eterna que nos está esperando, ¿verdad? De gloria en gloria y de triunfo en triunfo, vamos los hijos de Dios. Vamos a despedirnos. Padre, gracias, Señor, por la calidad de vida que quieres que llevemos en ti, Señor. Porque nos estás ofreciendo lo mejor que podemos tener en este mundo, que es reconocerte a ti como Señor y dueño de nuestras vidas. Padre, ayúdanos a entender que el centro de nuestras vidas eres tú, Señor. Que no es nada de lo que nos rodea en este mundo, sino que eres tú el dueño de nuestras vidas. Ayúdanos a vencer las tentaciones, Padre, en esos ofrecimientos del mundo que nos llevan a caminos de perdición, Señor. Ayúdanos a tener fuerzas a decir no a lo que tenemos que negarnos, Padre, que no nos conviene a nuestra vida. Ayúdanos, fortalece nuestro espíritu, fortalece nuestro cuerpo, fortalece nuestra alma para ser encontrados irreprensibles en tu llegada, Señor. Queremos en ese abrir y cerrar de ojos estar delante de tu presencia, Señor. Queremos en ese abrir y cerrar de ojos estar en las nubes contigo, Padre, contemplando todo lo que has hecho para nosotros desde antes de la fundación del mundo. Gracias, Padre, porque siempre nos das fuerzas para seguir adelante, para no desmayar. Bendice a nuestras familias, nuestros amigos y toda persona que tenga relación con nosotros. Bendícela, Señor, y ayúdanos a darte a conocer a los demás. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Manitos, que el Señor me los bendiga.